la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, con quien vamos a iniciar la entrevista. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Canal N. Buenos días, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, leía la última entrevista que usted ha dado hace un par de días y en ella señala que ha habido abusos en la aplicación de la detención preliminar. ¿En qué casos específicos podría retratarnos este abuso que usted ha percibido? Por favor, buenos días y bienvenida. Sí. Bueno, yo creo que ha habido muchos abusos de gente, a lo mejor anónima en el espectro político, pero ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás. Sí, también algunos personajes políticos que han estado meses y después resulta que no había suficiente causa para verlos en detención preliminar. Es decir, lo que está previsto es que un juicio se siga en libertad. Creo que es diferente cuando a la persona se le acusa de algún delito que haya sido realizado con violencia, que ponga en peligro la vida, la salud de los demás. Pero otro tipo de delitos, yo creo que los jueces tienen que ser muy estrictos para no privar de la libertad y permitir más bien que se lleve eso con comparecencia, con restricciones u otro tipo de medidas. Hay quienes han señalado preocupación en que las autoridades en general tengan o presten más atención a este abuso contra quienes podrían haber delinquido de alguna manera y no, por ejemplo, presten atención y preocupación por los delincuentes que terminan librando prisión y los peruanos que sufren la delincuencia del día a día y ese debilitamiento que hay debido a normas de este tipo emanadas desde el Congreso y que no son observadas en su momento, digamos, por el Ejecutivo. Estoy totalmente de acuerdo que vivimos una época de gran inseguridad, que creo que nos revela interiormente ver que la policía ha logrado capturar personas y después de dice a veces ni menos de un mes vuelven a delinquir y cuando los vuelven a llevar se dan cuenta que los han soltado. Entonces, como te decía antes, creo que hay que diferenciar según el tipo de delito que se ha cometido, la posibilidad o no real de fuga que pueda tener esa persona, o sea, de no presentarse a hacer los descargos en su momento, o sea, que no cumpla con la comparecencia, pero no conozco cuáles han sido las observaciones, pero indudablemente urge que ese tema se aclare de una vez. Hay justamente las observaciones dentro de las propuestas del Ejecutivo en el tema de la detención preliminar en flagrancia solo para 10 delitos. Entre esos están feminicidios, sicariato, secuestro, violación sexual, organización criminal, extorsión y terrorismo, pero quedan, digamos, fuera, por ejemplo, detención preliminar en casos de no flagrancia, en casos de corrupción. Y justamente el Ejecutivo tiene a sus más altos funcionarios vinculados en tramas de corrupción. También la aplicación de mecanismos, dice, a delitos con penas mayores a 8 años y la prohibición para dictar una prisión preventiva motivada debido a la detención preliminar. Bueno, en otros países lo normal es que se siga en libertad los juicios, salvo casos como los que se ha mencionado. Entonces, para mí, que una persona haya cometido un delito de corrupción, indudablemente exige que dé cuentas a la ciudadanía, pero no es obvio que tengan que estar en cárcel desde el primer momento. Eso en principio, yo no hablo de la constitucionalidad, sino de lo que tendría que ser lo normal en una sociedad democrática. Ahora, hablando justamente de la inseguridad ciudadana que tiene preocupados a por lo menos 7 de cada 10 peruanos que han sido encuestados, que han sido consultados en esta encuesta de Lima, ¿Cómo vamos?, que dice que 7 de cada 10 peruanos se siente inseguro en las calles, 75 homicidios en los primeros 15 días de este año. ¿Le genera a usted preocupación como autoridad? Claro, yo creo que a todos nos genera esa gran preocupación. Me parece que si alguien viviera de espalda a eso, no está viviendo en el Perú. Entonces, lo que sí tenemos que ver, por un lado, me parece que la policía está esforzándose en encontrar a estas bandas, pero está faltando la acción conjunta por lo que me mencionaba antes, que después se libera a esas personas que no deberían haber sido liberadas, se tarda mucho a veces en los juicios y entonces eso hace que se corra el riesgo de que prescriba la acción penal. Entonces, tiene que haber una revitalización de todo el sistema de justicia para actuar con más celeridad y con más prontitud en general. ¿Cuál cree que sería el camino más pertinente para avanzar en esta disyuntiva que se ha generado en torno a la detención en casos de no flagrancia? ¿Cuál cree que podría ser la solución atendiendo esta necesidad de las personas en la lucha contra la criminalidad? Bueno, por la lista de delitos que me han mencionado, me parece que son los que más nos preocupan en este momento, porque son justamente los que traen consigo violencia, daño a la salud de los demás o a la seguridad. Entonces me hace
recordar la época del terrorismo, ¿no? Son personas que no pueden seguir circulando por las calles. Diferente es alguien que ha cometido un desfalco. Me parece que es diferente el peligro que pueda suponer su circulación. Pienso ahora en un personaje muy importante en la realeza española que terminó siendo condenado por justamente haber cometido desfalcos muy grandes y estuvo en la cárcel, pero hizo todo el juicio en libertad. O sea, lo importante es que la persona no huya, ¿no? Eso es lo importante, que pueda rendir cuentas a la justicia en su momento. Me parece que hay una preocupación no solamente de parte de la policía, o sea, el Ministerio del Interior o de una autoridad en concreto, sino de todos. Ojalá que se logren unificar esfuerzos y no haya estas divisiones insulsas que nos hacen daño a todos. ¿Le preocupan las normas justamente emanadas desde el Congreso de la República que para muchos públicos y privados han manifestado como inconstitucionales y que van en desmedro justamente de esta lucha contra la delincuencia? Lo que hemos visto es que hay leyes que después de ni una semana se están rectificando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede haber faltado más estudio en determinados temas. Eso sí me parece a mí que se podría dar un paso de mayor análisis, de mayor profundidad en las implicancias que puede tener una decisión de ellos. Para que se haga una idea, tenemos en este momento 29 procesos orgánicos por resolver en el tribunal. Muchos son de acciones de inconstitucionalidad. Algunos son conflictos competenciales, pero gran parte son de que se cuestiona la legalidad de normas. Entonces, me parece que el Congreso tiene que hacer ahí también como una especie de mea culpa, decir, bueno, yo cómo puedo mejorar esta situación porque al país no le hace bien tener leyes que después se cuestionan. ¿Cree que hay real intención en ese sentido del Congreso, que hay ánimo de enmendar los errores que pudiera haber cometido el Congreso en torno a la lucha contra la delincuencia? Ojalá que los buenos congresistas, porque los hay, hagan mayoría y lo consigan, porque no creo que se pueda calificar con el mismo rasero a todos, ¿no? O sea, decir, con la misma calificación a todos. Me parece que hay personas responsables, capaces, pero hay otros que nos están demostrando lo contrario. Ojalá que gane la corriente que todos esperamos que gane. Hay, a propósito de temas que están pendientes en el Tribunal Constitucional, esta demanda competencial planteada por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que considera un exceso en las investigaciones en contra de la mandataria, lo que dificulta, señala en resumen, su labor a cargo del país. ¿Hay realmente urgencia de resolver esta cuestión? ¿Cree que de alguna manera la democracia puede correr peligro? ¿La figura presidencial se ve realmente afectada, cree usted, por estas investigaciones? Bueno, indudablemente creo que tiene más de 7 carpetas fiscales, una cosa así, ¿no? A cualquier persona tener una carpeta le perturba, tener 7, 8, 9, mucho más. Y una persona que tiene la más alta investidura del país, yo comprendo que eso sí tiene que ser algo que retrasa su trabajo en otras cosas. En fin, entonces sí nos compete y estamos en ello, queremos solucionarlo lo más pronto posible para determinar hasta dónde llega la protección que da el artículo 117, sabiendo además que hay actos de corrupción que hemos visto en gobiernos anteriores. Y ahí yo siempre comento, ¿no?, que dentro de la pena que supone tener tantos presidentes procesados, uno ve que con todas sus deficiencias nuestro sistema de justicia camina. En otros países que oímos que hay presidentes que han delinquido y siguen ahí y no pasa nada. Entonces yo creo que con todos nuestros errores y dificultades vamos avanzando, me parece. La investigación, en todo caso, cree que no es perjudicial. Investigar a un presidente en ejercicio no necesariamente afecta su labor. Eso es lo que tenemos que determinar, eso es lo que estamos ahora estudiando. Todavía no tenemos una ponencia porque nos falta la contestación de la demanda todavía. ¿La contestación de parte de? Del Poder Judicial y del Congreso. Ajá. Entonces, y después tiene que haber la audiencia. Ya con todos esos elementos podemos nosotros emitir una opinión. ¿Solamente contestación de parte del Congreso? No, de los dos. Del Poder Judicial. Poder Judicial, el Ministerio Público en este caso, que está también inmerso. Ah, no, perdón, entonces me estoy equivocando. No, porque es competencial. Me has dicho Poder Judicial y Ministerio Público, perdón. Ellos son los dos, y Congreso no es. Tienes razón. Porque es investigación que está haciendo, no son leyes. Ajá, ajá. Y para ello tienen un plazo... 30 días útiles. ¿Que se vence aproximadamente? Todavía no tenemos la contestación de la demanda, entonces en cuanto la tengamos, ellos tienen 30 días útiles para contestar la demanda. ¿A partir de cuándo? De cuando sean notificados. ¿Ya fueron notificados?
ese dato no te lo puedo dar en este momento con seguridad. Ajá. Pero sí ha habido ahí algún problema y espero que eso se resolucione cuanto antes, esa es la verdad. Y teniendo en cuenta ese sentido de urgencia que usted ve en este tema, estaríamos hablando, usted ha dicho que entre febrero y marzo a más tardar. Yo hablé del trimestre, o sea, pensando en marzo, abril, o sea, ¿no? En cuanto se pueda, le aseguro que sí es una de las prioridades que tenemos porque afecta directamente a todos los peruanos. Lo que haga la presidencia afecta a todos los peruanos. Entonces sí nos parece, así como cuando dio el golpe de Estado el señor Castillo, dijimos claramente cómo él no podía alegar protección de la Constitución cuando él se estaba saliendo de la Constitución. En este caso nos parece fundamental determinar los alcances del 117 ante la realidad de las cosas que suceden en el país. Correcto. ¿Cuáles son los desafíos, en todo caso, que enfrenta el Tribunal Constitucional frente a demandas, frente a casos que todavía tiene por resolver y, bueno, la alta carga procesal que también tienen? Sí, un problema allí es la falta de personal. Nosotros pedimos una adicional al presupuesto para tratar de cubrir ese déficit que tenemos en atender la carga procesal, pero lamentablemente no fue atendido. Inclusive yo puse de manifiesto, nosotros en el presupuesto que tenemos aprobado es idéntico al del año 2023, cuando solo se trabajaba en el centro de Lima en un edificio de 2 pisos. Ahora trabajamos en uno de 7 pisos y no solamente no nos han aumentado ese presupuesto, sino que nos han quitado 2 millones de soles. Entonces, claro, nos vemos, o sea, sin dinero suficiente no se puede trabajar. Esa es para mí la primera meta y por otro, estamos empleando mucho más la informática para detectar expedientes que se están quedando rezagados y vamos a emplear también la inteligencia artificial, pero como herramienta, porque no nos puede sustituir en el juicio humano que nos corresponde a los magistrados, pero sí puede ayudar a encontrar las piezas procesales y siempre también habrá que chequear, porque hemos tenido un encuentro el año pasado con tribunales constitucionales y fue muy interesante que expertos nos hicieron notar que como la inteligencia artificial funciona leyendo píxeles, puede confundir, nos ponían ahí las imágenes, la raza de un perro, el rostro de un perro, con un cupcake. Entonces uno no puede pensar que pasó por la inteligencia y ya está perfecto, no, pero sí será una gran ayuda. Entonces con todo eso me parece a mí, si logramos como eso y también en la administración del personal, porque tenemos todavía haciendo con hojas de Excel el pago de planillas. Pero hemos logrado, y aquí agradezco nuevamente a la Contraloría su apoyo para que nos facilite su programa y nosotros lo adaptemos a nuestras necesidades. Entonces, esos son para mí los retos, informatizar más nuestro trabajo, contar con más personal y yo creo que sí podremos satisfacer la demanda de la población. Correcto. Y finalmente, lo que quería consultarle es, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional necesita de más integrantes, de más miembros, como ha sido planteado desde el Congreso de la República, para operar mejor, para operar más rápidamente sobre justamente la demanda que tienen de resolver temas y casos pendientes? Podría ser, pero a mi modo de ver tendrían que ser 3 magistrados más para que puedan conformar una sala. Con 2 no se conforma una sala. Y el presidente tiene que ver toda la parte administrativa, además de los casos que corresponden al Pleno. Si solamente son 2 y se pretende que el presidente esté en esa sala, se descuidaría muchísimo toda la marcha del tribunal. Entonces, por ese lado. Y por otro, que sería válido si lo que se busca es ayudarnos a bajar la carga, pero no si lo que se quiere es controlar políticamente al tribunal. Eso sí no sería dable. Y hay alguna iniciativa por ahí que leí que nos renovaran por tercios, que me parece una cosa muy sana, porque nosotros entramos 6 de golpe y eso no es bueno. En cambio, si nos vamos yendo de a pocos, creo que facilitará que no se detenga el trabajo, que no baje tanto la productividad. Pero bueno, veamos qué hace ya el Parlamento. Muy bien. Muchas gracias a Luz Pacheco por su presencia. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But